Saludos, ¿no? Hoy estamos el día lunes de la Parashá Bayero, año 5786. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Modi'in Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a hacer un poco la Parashá. Siento que esta semana, el jueves de noche, es la fecha del Rav Shach, Zecher Tzadik Libraja. Entonces, quiero comentar un capítulo del libro que sacamos de Eliezer Shach, como lo ven acá, su legado y su visión. Este libro también está en PDF a la venta en mi página zgtbejudermo.com. Entonces, vamos a estudiar algo interesante. La semana pasada, acá en Israel, el jueves, hubo una manifestación muy grande contra el Estado por, eh, por haber agarrado a Bojurí y Yeshivot y ponernos en la cárcel por querer estudiar Torah y no presentarse al ejército, como les indicaban los rabanim. A uno de los bajurim que tomaron estaba en plena Yeva Brajot, después de la Jupá, la agarraban en la casa. Otro peor todavía, el bajur estaba, Lo Alino estaba en luto por, por el fallecimiento del padre, y la mitad de la Shiva entraron la policía a la casa y se lo llevaron. Garín, que cosas que no se pueden dejar pasar, que estemos llegando a esta situación acá en Israel. Incluso en la época del faraón, en Egipto, con toda la esclavitud que hizo al pueblo de Israel, pero al tribu de Leví, que se dedicaba a estudiar Torá, entonces a ellos no les tocó. Incluso el faraón en ese entonces entendió que la gente que estudia Torá no se los toca. ¿Ok? Entonces vamos a decir acá. Y así, entonces acá de los yeshivot, es algo muy importante. El tema de los yeshivot, entonces va a ser Nishmató, la belleza de Menachem Mam Shach, Ben al Rabbi Asriel y Batsheva, si no me equivoco. Entonces, dice así. Cuenta entonces, está en la página del libro, esta edición 125. El capítulo es el 16, Yeshivot. Escribir una carta. Nosotros somos discípulos de los discípulos del gran rabino de Haim de Boloshin, fundador de la Yeshiva de Boloshin, bajo la conducción de Gaón de Vilna, cuya estatura espiritual es comparable a la de los sabios de antaño, de los Rishonim. Es indudable que ellos conocían certeramente las enseñanzas de nuestros sabios y todos sus actos estaban iluminados por inspiración divina. Por ende, no es de nuestra incumbencia juzgar por cuenta propia sus directivas, sino acatarlas con humildad. Por ejemplo, una de las cosas que el Rab quiso hacer en su momento era anular en las vacaciones de antes de Elul, pero como dijo que en Europa así era, entonces él no quiso tocar nada. Y la siguiente carta, redactada por el rabino Rafael Wolf y firmada por el rabino, son detalladas instrucciones referentes a Abraham y las características del Kolel. Es apropiado que los Abrehims dediquen algún tiempo a colaborar con la manutención del Kolel, como se acostumbraba en algunos lugares en Europa, y siempre y cuando lo hagan con decoro sin humillarse. Hay que permitir a los Abrehim que al final de la jornada dediquen una hora a estudiar con niños o adolescentes. Ello no solo es provechoso para reforzar el sustento de sus familias, sino que estudiar con alumnos es altamente positivo en el desarrollo espiritual de la oreja. 3. Conviene interesarse por las conclusiones referentes a la ley judía que se desprenden del tema talmúdico que se está estudiando, con la cautela de no invertir varias semanas en ello. Por otro lado, cada uno debe fijar un tiempo cotidiano al estudio regular de la Mishnah Berurah. Como es sabido que, por ejemplo, Dirshu, la organización Dirshu, que es algo mundial, entonces ellos tienen, hace varios años tienen un ceder, cada 10 hojas de Mishnah Berurah por mes. Después la gente hace pruebas, y así la gente ve con el correr del tiempo que realmente avanza en el estudio y tienen nuevos conocimientos.
El estilo de estudio debe ser más ágil de lo que se acostumbra actualmente en las yeshivot. Se recomienda concluir cada tratado de Talmud, aunque a veces lo lleve más de un año. O sea, es bueno estudiar el tratado desde el principio hasta el final. Realmente, hoy hablé la semana pasada hablé con alguien que enseña y dijo que realmente la generación cambió y realmente hoy en día se acostumbra que los bajurim en la mañana estudian Beyun y no avanzan casi nada. En la Gemara estudian 2 hojas, 3, 4, 5, 6 hojas por temporada, por ejemplo en Zman Joref. Y así la costumbre hoy en día, la generación, la necesidad de la generación es estudiar a fondo, la gente tiene más ganas de estudiar de esa manera que estudiar rápido y sin entender. Entonces, por eso hoy en día cambió un poco de lo que dijo Rav Shach. De todas maneras, hay también en las yeshivot Seder Bet, que se estudia Bekiut, es decir, que se va más rápido, se ve la Gemara con Rashi y Tosfot y se sigue de largo. Y ahí sí, más Pekim Arbe en el correr del tiempo. Akshab, el único propósito del Kolel es que los Abraham estudien Torah. Así fue siempre. Quien se van a pensar que el Kolel tiene otro provecho, entonces no. La posibilidad de la persona judía que quiere dedicarse a estudiar Torah, entonces tiene alguien que le paga, tiene sustento, como hubo como Isahar, era mantenido por Zebulún. Así también los Abraham estudian y reciben dinero de otras personas. En una ciudad querían abrir un cole, pero el rabino local se oponía, alegando que eso perturbaría la yeshivá de la ciudad. Prescribió: no tiene derecho a impedir la apertura del cole, como está escrito en el Talmud, que un maestro no puede impedir que otro maestro enseñe en su barrio, puesto que la envidia de los demás estudiosos acrecienta la sabiduría. Por lo tanto, nadie puede impedir que se abra Colelín. A veces, antes de dictar su clase semanal, una disertación, solicitaban a sus oyentes que rezasen por el éxito de la misma. Así rezaban para que él tenga éxito en la clase. Insistía que los alumnos lucieran con sobria elegancia al salir de la yeshiva a la calle. En cierta oportunidad regañó a un joven estudiante de la yeshiva porque su sombrero se veía muy desprolijo. A un Abrej le ofrecieron dirigir un fondo de caridad pública. Le aconsejó que aceptara el cargo solo a condición de que le asignara horarios fijos, a fin de evitar que esa actividad lo atendiera todo el día y también la noche, perturbando la continuidad de sus estudios. Yo sigo relatando. ¿Sabes? Acá en el final, vamos a ver acá qué es lo que trae, y así vamos a estudiar un poco la Parashat Shavua, como mencioné. Sí, más es un capítulo bastante largo que tenemos en el libro, no lo puedo contar todo. Esa también es la idea del PDF que publiqué a un precio muy barato, justamente para que la gente tenga provecho. Acá sigue, con cuentos interesantísimos. Todo, entonces acá terminando, vamos a ver acá. Cada día después del rezo matutino, el regente espiritual le da una lista con los nombres de ciertos alumnos con quienes conviene conversar para infundirles ánimo en el estudio. Sucedió que estando el rabino reposando en su habitación, alguien informó que en la sala de estudios de la yeshiva había llegado ya la hora que los alumnos dedicaban el estudio de estudiar Musar. Inmediatamente se levantó y se encaminó a la sala de estudio. El informante, sonrojándose, se excusó que no se refería al rabino. Respondió: todo judío debe estudiar Musar. O sea que a rabino le dijeron que ya empezó a estudiar Musar en la yeshiva. Entonces el rabino cerró todo, estaba en la oficina, cerró todo y se fue para arriba para estudiar Musar con toda la gente. Que eso es algo muy importante de... acá hay algo interesante, pero dice acá se enteró que el nuevo presidente de Estados Unidos había sido elegido gracias a la votación masiva de los judíos estadounidenses. Reaccionó al respecto
Es muy imprudente que los judíos resalten entre los gentiles y se entrometan en la política local. Deben comportarse con la mayor discreción. Todo entrometimiento puede ocasionar problemas a largo plazo. Que la gente sabe lo que está pasando hoy en día ahí en Nueva York y en otros lugares más. El Rab entonces estaba que los judíos no tienen que entrometerse en forma masiva, que no digan que porque los judíos ganó tal presidente, ganó tal otro, que eso no es conveniente para las comunidades judías. Al enterarse también con relación a lo que pasó la semana pasada, obviamente que los Dolim de hoy en día sí quieren ir a la manifestación. De todas maneras, la opinión de Rab era clarísima. Al enterarse de que estudiantes de Yeshiva participaban en manifestaciones, lo desaprobó, alegando que no solo no es esa la forma correcta de actuar, ni solucionar ningún problema, sino que ello acarreará más inconvenientes para los estudiantes de Yeshivot, porque proporcionará otro argumento a quienes pretenden reclutarlos al ejército. Cuando fue abierto la proximidad de la Yeshiva, un negocio que vendía artículos obscenos, prescribió que se debía hacer todo lo posible para que lo cerraran, pero sin utilizar la violencia. Dos jóvenes estudiantes incendiaron la tienda y fueron arrestados por la policía. Alguien expresó que el acto constituía una certificación de nombre divino. El rabino disintió tajantemente y declaró que ellos no certificaban en el absoluto nombre divino. No obstante, puesto que fueron arrestados, había que esforzarse para liberarlos. En la ciudad de Petah Tikva tuvieron lugar varias manifestaciones contra la profanación del Shabbat. El rabino no concordaba con tal manera de actuar. Sostenía que así como está prohibido provocar a los gentiles, así también está prohibido provocar a los laicos. Si algún irresponsable llega a arrojar una piedra contra la policía, hará correr peligro de vida a todo aquel que lo rodea. Si por secuela de esas manifestaciones resulta que siquiera un solo joven estudiante de Yeshiva sea reclutado al ejército, no habrá valido la pena haberla organizado. Relató que en Vilna, en la calle donde vivía Reb Moiser, había judíos que abrían sus negocios en Shabbat. Si bien no conocemos sus motivos, lo cierto es que Reb Moiser nunca lo reprochó. El rabino ideó una manera original para reprocharlos. Entraba a la tienda en pleno Shabbat y les auguraba a Abu Chávez, Shabbat Shalom. Ser arrestado y encarcelado provoca generalmente algún tipo de trauma, una mancha espiritual y física para toda la vida. Quien lo haya incitado deberá rendir cuentas al respecto. ¿Quién se considera apto de asumir tal responsabilidad? El mejor consejo es fortalecerse en el estudio de la Torá y abstenerse de concurrir a las manifestaciones. Particularmente los jóvenes estudiantes de Yeshiva deben concentrarse en el estudio y les está prohibido participar en las manifestaciones. La salvación vendrá de los cielos, puesto que el quid de la creación radica en la Torá. Si bien los ortodoxos tenemos sobrados motivos para oponernos al gobierno actual, ello no nos autoriza a enviar a los jóvenes estudiantes de Yeshiva para participar en manifestaciones. Por otro lado, es esencial tomar la precaución de conducirnos con serenidad y evitar toda violencia, aún estando permitido discutir. Los jóvenes estudiantes de la Torá deben ser vistos siempre limpios de toda conducta deplorable, tanto porque ello es un precepto, como por el hecho de que los laicos están siempre buscando pretextos para difamar a los ortodoxos. Respondiendo a cierta pregunta capciosa, toda ley escrita en el Shulchan Aruch es válida para todas las generaciones. En cambio, normas de conducción pública establecidas por los principales rabinos en cada generación pueden ser modificadas radicalmente por los rabinos de la generación siguiente, a quienes la Torá dota de la capacidad de analizar y juzgar las transformaciones sociales operadas en el interín. Como vimos que la semana pasada todos los Dolim dijeron participar en las manifestaciones, porque él mismo dijo que si las condiciones van a cambiar, entonces también la conducción de la generación van a ser según los rabinos de ese momento y no como él dictaminó en su momento, que él diciendo que Rav Dorlando, Rav Yeshiva Slabodka, también dentro de los Doleis Faradim, Rav Elbas, Rav Yosef, varios Doleim dijeron ir a la manifestación. Entonces, eso es lo como se vio, casi, no sé cuánta gente hubo, pero más de casi 800.000 personas estuvieron ahí en la manifestación
contra, contra lo que el gobierno está haciendo. La verdad es algo deplorable completamente que, que Bajurín, que quiere estudiar Torah, sean arrestados, llamados a la cárcel, poniéndolo como prisioneros que son, están ahí es algo de que es como dijo Rabonito, es una de las pruebas últimas antes de la llegada del Mesías. Realmente es algo, una decadencia es difícil decirlo, pero se ve que es una decadencia de la conducta de los gobernantes aquí en Israel, como nunca antes se vio, que se hace recordar la época de la Inquisición, de los nazis y Max Schumann, que iban a la gente, le prohibían estudiar Torah. No que falta que vayan a quemar libros de Sefer Torah. A ver, me trataron la mala cuenta que en el Tratado de Makot hay un precepto de pararse cuando entra un rabino, que hay un rabino importante, una persona mayor de 60 años, es un precepto pararse, como honor a la Torah que él tiene. Entonces ahí la Mará dice que hay una que cuánto la persona tiene que. La Torah está escrito que una persona que transgrede una prohibición, por ejemplo, se puso Shatnes, por ejemplo, entonces tiene la pena de Malkut. Nada más, total, la Torah dice que le dan 40. Los sabios vienen y dijeron que no son 40, son 39. ¿Por qué? Porque Bemispar Arbaim, entonces la raya es el número que llega a Arbaim, pero no está incluido. ¿Qué? Entonces son 39. Entonces, la verdad dice ahí que cuántos es la gente que se para delante de un Sefer Torah, pero no se para de una persona grande, una persona que tiene conocimiento de la Torah. As- El honor a la gente que estudia Torah, por medio de la Torah el mundo existe, es algo básico que todo judío tiene que saber. Entonces, con mucha más razón, que vengan a maltratar a la gente que estudia Torah. Aparte, el motivo que la gente, que la gente religiosa no va al ejército, no es porque tiene algo en contra del ejército Atzmó. Si el ejército fuese un lugar donde se pudiera cumplir Shabbat, donde se pudiera cumplir las leyes como corresponde, y tenía la dirección como corresponde, entonces Ulay sería algo diferente. ¿Qué? También en la época de Moshe Rabbeinu había gente que iba al ejército, ¿qué? Pero que, claro, ¿qué gente iba? La gente que profana Shabbat, la gente que no come kasher, la gente que no cumple el Tratat Mishpachá. ¿Quién iba a pelear? Está escrito que los que iban a pelear eran todos justos, que no tenían ninguna transmisión. Incluso entraba entre el tefilín de la cabeza y el tefilín de la mano, ya no iban a pelear. Porque para ir a pelear hay que tener méritos. Y para tener méritos, eso se depende del cumplimiento de la Torá. Que hay, por ejemplo, la Mará cuenta que algo increíble, cuenta que en la época de Ahab eran todos idólatras y iban a la guerra y ganaban. ¿Cómo puede ser? La Mará no entiende, ¿cómo puede ser algo así? No, había unidad, peleaban todos juntos, no había delatores, estaban todos juntos, se podían ganar, tenían el mérito de estar unidos. También estaban unidos para hacer la idolatría, pero estaban unidos. Entonces la unión era la que hacían ganar las guerras. En la época de Shaul, por ejemplo, que había difamadores, por ejemplo, donde estaba David, Bejule, fueron a la guerra y perdieron, y porque eran tzadikim, porque no estaban unidos. De todas maneras, vimos acá, incluso tiene que tener, pero el mérito, por ejemplo, de la unión, el mérito del cumplimiento de la Torá, pero acá no tiene nada, ni unión, el mérito del cumplimiento de la Torá menos todavía, y aparte las decisiones que tienen tampoco es correcto, porque nosotros sabemos que muchos soldados fallecieron porque tenían orden de no dañar a los palestinos. Y muchos judíos fallecieron para no tocar a un palestino porque pues iban a hablar mal en el mundo. ¿Y dónde se vio? O sea, la ley de la Torah no es así. La vida judía no tiene algo que es un mundo entero. ¿De dónde tienen que decir que si no se puede tocar la vida de un palestino que no está relacionada? Hasta que la puta si es de Hamas o de otra cosa, ya lo mataron. Entonces, como no tienen algo así, por eso sí, sí, en detalles, dijeron que no y ya está, pero que quieren tener un poco más, que averigüen por qué no quieren ir. En vez de criticar, como mucha gente sabe, y saben hacer muy bien, criticar y hablar mal, etcétera,
que se entienden por qué no quieren ir, cuál es el motivo, qué detrás de eso, por qué es una guerra tan grande desde que se creó el Estado. Aparte, no lo necesitan tampoco la gente religiosa, ni ellos tampoco quieren que estén ahí. Les molesta, tienen que comprar comida kasher, tienen que estar con Shabbat. Ellos no necesitan, no quieren todo esto, para ellos es más fácil estar sin nada, lamentablemente. Entonces, que no van a decir que los religiosos no quieren ir al ejército porque no quieren ir, o porque tienen miedo. O, no quieren ir porque no quieren perder la Torah, porque no quieren perder el cumplimiento de los preceptos. Por eso no quieren ir. Y por eso los Olim prohibieron ir. Y por eso está todo este tema que prefieren ir a la cárcel y no perder y no estar ahí adentro. Que vienen también mujeres, a veces vienen mujeres que cantan, y también a veces que hacen cosas en Shabbat que no está permitido por la ley. Entonces, por eso no quieren ir. No es tan que no queremos ir. La gente tiene, en vez de criticar, averiguar cuál es el motivo, por qué no quieren ir, por qué es esta guerra constante, ya hace más de 70 años, casi 80, desde que creó el Estado. Y sí menciona la palabra del primer ministro que dijo que el ejército es el lugar para pulir a la gente, sacarle toda la filosofía judía y meterle la filosofía de los goim, sin entrar en ese detalle, detallón que él dijo en su momento, sin entrar en eso, que es uno de los pocos países que hace obligatorio el ejército a las mujeres. Parece que está Corea del Norte y otro país más por ahí. Ningún país tiene eso. ¿Por qué? Porque la matar al ejército no es defender al país. Eso es un error. La matará que hicieron el ejército es para sacar a las personas del judaísmo. Y hay pruebas contundentes de eso. Si fuese un ejército común, no hubiese tanto lío. ¿Para qué tienen que meter a las mujeres adentro? Entonces, eso es lo que Rashad en su momento luchó. En un momento dijo también que si van a hacer una ley acá en Israel, nosotros vamos a dejar el país y nos vamos a ir, como redactamos en el libro. Toda la gente ortodoxa se va a ir a otro país, a dónde no se sabe, pero acá no nos vamos a quedar, al ejército no vamos a ir. Nos vamos a ir a otro país, acá no vamos a ir al ejército. Nadie va a ir al ejército. Que en todo el tiempo que no se pueda cumplir Torah mitzvot en el ejército y no sea que los que permiten, nadie va a ir al ejército. Que no saquen a las mujeres y que se quede la kashrut como la kashrut y todo como corresponde, cosa que hoy en día no es. Entonces nadie va a ir al ejército. Nadie que siga al Dorim va a ir al ejército, mejor dicho. Entonces eso es lo que vimos con respecto a las palabras de Rorschach, que luchó en ese entonces, y la guerra continúa, incluso que ya falleció hace más de 20 años. Parece temas de que ellos no están tranquilos. Todo el tiempo que ven a gente religiosa, ortodoxa, que aumenta o que en el así ellos no se quedan tranquilos, ni nada por el estilo.